Buenas noches, estimados seguidores de la Barra de Toño. Esta vez tenemos un programa, no es de la Barra, sino es de mi oficina, con el doctor Francisco Perdomo, que es médico cirujano, especialista en oftalmología y además de eso, presidente actual del partido Unión Liberal. Buenas noches, don Francisco, un gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, Antonio, y a todos los que estén viendo esta entrevista. Esperamos solventar ciertas incógnitas que están pasando en estos días, sobre todo después de que el señor presidente Rodrigo Chávez asumió la presidencia. Y pues vamos a ver desde el punto de vista nuestro como oftalmólogo, como médico, qué es lo que hemos encontrado y es lo que he precisamente eh, dado en declaraciones a otros medios. Un gusto tenerlo por acá, definitivamente, doctor Francisco Perdomo. Viera que una de las principales interrogantes que teníamos aquí desde la Barra de Toño es ¿qué alcance tienen estos dos decretos ejecutivos que emitió el presidente Rodrigo Chávez a partir del 8 de mayo? Que bueno, se publicaron en la Gaceta varios días después, de hecho un miércoles, ¿verdad? Fueron 3 días después del 8 de mayo, y en un momento esos decretos fueron decretos fantasmas, se creó mucha especulación, pero ya finalmente salieron dos decretos. Uno que tiene relación con la mascarilla, remueve la obligatoriedad del uso de mascarilla en todas partes excepto en los centros médicos, tanto para personal como para pacientes, ahí sí tienen que usar mascarilla, pero fuera de eso no es obligatorio. Dos de las dudas que tenemos ahí es si algunos comercios pueden alegar el derecho de admisión para pedirle a los clientes que usen mascarilla en determinados lugares. Y la otra duda que tenemos es si los empleadores pueden decirle a sus trabajadores tienen que usar mascarilla durante el trabajo. Eso es con el tema de las mascarillas. Y luego tenemos un decreto de vacunación que no eliminó, para mí, lo que yo leí, no eliminó la vacunación obligatoria, sino que hace una invitación a los empresarios y al sector público a no despedir a las personas que no se quieran vacunar. Además de eso, le pide criterios técnicos a la Comisión Nacional de Vacunación para que les diga dos cosas. ¿Cuáles son los requisitos técnicos que establecen que un empleado, ¿verdad? Sí se tiene que vacunar sí o sí de manera obligatoria, y el otro es que les diga si ellos consideran que la vacunación obligatoria tendría un impacto positivo sobre la tasa de vacunación. ¿Cómo analiza usted esos dos decretos, doctor Francisco? Me gustaría conocer su opinión desde el punto de vista como político y como médico. Ambos criterios me interesan. Bueno, en primer lugar, hablemos un poquito sobre el decreto eh, que inicialmente había salido con un error en la fecha, que habían dicho que era el 7 de mayo y realmente no fue el 7 de mayo, porque todavía no estaba asumido como presidente el presidente Chávez. El decreto salió en la Gaceta publicado el 11 de mayo. El 11 de mayo, con el decreto 43544-S, un decreto ejecutivo en el cual, como usted lo decía, Antonio, se estaba eliminando la obligación de que las personas tuvieran que usar la mascarilla puesta, excepto si se trataba de personal de la salud de primera línea. Bueno, personal, en primer lugar, personal de la salud de primera línea somos todos, porque en todo lugar estamos viendo pacientes, ya sea con o sin el problema de la pandemia, y todos aquellos pacientes que tenían que acudir a los centros de salud, supuestamente, según este decreto, pues tienen que también utilizar la mascarilla. En este decreto, como usted bien decía, no se está delimitando muy bien qué pasa en las empresas privadas cuando exista la posibilidad de que un patrono le obligue a los empleados a utilizar la mascarilla. Bueno, lo que comentaban era precisamente que esto es igual a la situación en que un patrono le dice al empleado, tiene que usar este uniforme. Y entonces el empleado pues tiene que usarlo porque si no lo usa, sencillamente el patrono le dice, lo voy a despedir.
o lo usa o lo despide. No están pensando en la parte de salud, sino más bien en la potestad que tenga el empleador de obligarle al empleado a usarla o no usarla. Entonces, pues como en todo, a mí me parece que es algo ambiguo porque lo deja todo como no, no te sienta las bases de en qué opciones se puede y en qué opciones no se puede hacer obligatoriedad o al revés, o permitir que la obligación ya no exista. Al ser muy ambiguo, pues me imagino que en cualquier momento van a comenzar a saltar los recursos de amparo del personal que diga, no, mire, un momentito, aquí se está obligando únicamente al personal de salud y a los pacientes que llegan a las clínicas, o ya sea privadas o públicas, y no está hablando nada de lo que es la parte privada, o incluso comercios y otras empresas que no tengan que ver con la salud. Pero bueno, me imagino que esto va a terminar, como todo lo que termina en este país, en la sala cuarta, para que defina qué es y dónde y hasta dónde llega el alcance de este decreto. Con el otro decreto que también en estos días apareció, donde supuestamente se, se refería a una promesa de campaña del ahora presidente Chávez, de que ya no iba a ser obligatoria tampoco la aplicación de las vacunas, pues esto más bien lo que quedó en una exhortación a que queda a la voluntad de las personas que quieran o no aplicarse la vacuna. Pero el empleador que quiera hacer obligación de aplicar la vacuna, pues también quedó por la libre, y precisamente la exhortación de que no despidieran a las personas únicamente quedó plasmada para la, la parte pública. Que dicho sea de paso, se lo están trayendo abajo porque, así como usted dice, se está pidiendo una, un, una claridad que sea definida por parte del Consejo de Vacunación y Epidemiología, que dicho sea de paso, el personal que trabaja ahí es el mismo personal que estaba junto con Daniel Salas en durante la pandemia, obligando a todo el mundo a vacunarse. Así que si por la víspera se saca el día, yo lo que creo es que esto va a terminar en, en que la sala cuarta defina lo de las mascarillas y lo de las vacunas. El mismo consejo de vacunación es el que va a decir si se va o no a continuar. Y dicho sea de paso, me parece que esto va a seguir continuando exactamente igual de como estaba. Yo no creo que haya ningún cambio. Ok, a mí realmente como defensor de la libertad me parece acertado que las personas podamos decidir si nos ponemos o no la vacuna y si utilizamos o no el bozal. Yo particularmente no me he inoculado. La razón por la que no lo hice fue porque en el año 2021 tuve la enfermedad esta y me recuperé naturalmente y todos sabemos que el sistema inmunológico genera respuesta inmune después de una infección natural. Claro, las vacunas se hacen para que usted no se tenga que exponer al riesgo de sufrir una enfermedad natural, pero si usted ya tiene la enfermedad natural y se cura, ya usted adquiere inmunidad. Pero en aquel momento, en el 2021, le decían a uno, el veterinario Salas y sus amigos, que no había evidencia de inmunidad natural tras esta enfermedad, pero sí estaban recetando la vacuna. A muchos nos han generado dudas estas decisiones que para nosotros, aunque no seamos especialistas en el área de salud, nos parece que no tienen sustento científico, como no lo tuvo el viajar en autobús en lugar de viajar en el vehículo propio, como el de encerrar a la gente en cuarterías cuando había un enfermo, hay 40 personas en un espacio cerrado, mientras se cerraban parques y playas, tampoco tuvo sustento científico, o el futbolín humano y la música instrumental era la única música permitida en bares y restaurantes, otra bateada del veterinario Salas, y todo esto se aplicó sin ningún criterio médico-científico, pero ellos, los defensores de todas estas cosas, nos decían que nosotros éramos conspiranoicos, que nosotros éramos anticiencia, pero aquí hay como
una religión en torno a esta enfermedad, que todo lo que digan, todas las animaladas que digan unas autoridades sanitarias, hay que obedecerlas y no preguntarse nada. Yo personalmente no soy promotor de teorías de conspiración, sí lo que tengo son dudas, ¿verdad? Yo nunca estaría hablando a favor de que le estaban inyectando un microchip o que lo convertía en un magneto estas sustancias, pero sí he visto que algunas personas han reportado, yo no lo he sufrido porque yo no me la he aplicado, pero he visto que algunas personas han reportado efectos adversos graves, y también se ha dado una situación interesante que tiene que ver con los deportistas, que han aparecido muchos sufriendo enfermedades relacionadas con el corazón, enfermedades cardíacas. Algunos han sufrido accidentes incómodos y otros lamentablemente han fallecido. Pareciera que hay un incremento en la cantidad de estos eventos. No sé si se ha realizado algún estudio, pero para mí en definitiva lo que necesitamos en Costa Rica es un estudio, un debate médico-científico donde se pueda opinar tanto a favor como en contra de tanto las medidas sanitarias como esas cosas. Entonces yo le quería preguntar. Imagínese respecto a eso mismo que está comentando usted, imagínese que en este país, donde el 80% de los médicos aproximadamente pertenecen a la Caja de Seguro Social, y la Caja de Seguro Social como casi único empleador o el más grande empleador del país, está obligando o ha obligado durante todo el tiempo de la pandemia a que todos sus colaboradores se vacunen y si no los despiden, entonces, ¿qué es lo que puede esperar usted de cualquier médico que esté en contra de la inoculación si no puede decir nada porque lo despiden? Entonces, comencemos por ahí. Ahí hay una coartación de la libertad y por la cual yo en lo personal estoy en contra, comenzando por ahí mismo, que están obligando a la gente y coaccionándola para que lo utilice o se lo aplique, si no es despedido. Y entonces, ¿qué va a hacer la gente? Estamos en medio de una pandemia donde la mayoría de los empleos causados por la pandemia han quebrado y cerrado el 90% de las mini empresas, las pymes y mini pymes. Y entonces, ¿qué va a hacer la gente si trata de salirse de ahí? ¿A dónde se va a colocar? Bueno, viene el problema humano, ¿verdad? El problema socioeconómico. Por otro lado, viene el otro problema y es que están utilizando un medicamento que supuestamente sirve para proteger a la persona para que no se contagie y entonces le están obligando a utilizar una mascarilla porque puede contagiarse o puede contagiar a otros. Pero, un momentito, hasta donde yo tengo conocimiento, si una vacuna ha pasado las 4 etapas de investigación, como por ejemplo, tomemos un ejemplo sencillo, la vacuna de la tuberculosis. A usted le aplican la vacuna de tuberculosis, usted está seguro que aunque esté en contacto con personas con tuberculosis, usted no va a adquirir esa enfermedad. Entonces, esto le está dando una seguridad. Con esto que está pasando, y resulta que hacen la primera dosis, sigue la gente enfermándose, continúan con la segunda dosis, porque al poco tiempo, antes de los 4 meses, los títulos de anticuerpos te bajan aproximadamente un 90%. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Inventan una tercera dosis. No solo eso, sino que además de que te están obligando a aplicarte un medicamento que no tiene funcionalidad, porque no dura pero ni 4 meses, te están obligando a usar la mascarilla y a manejar la distancia social. Entonces, dime una cosa, ¿cuál es la idea de estar aplicando una medicación que no tiene efecto o no surte efecto o el efecto dura poquito tiempo? Entonces van a seguir permanentemente utilizando esta medicación, esta inoculación, para que la gente se la ponga cada 4 meses. Bueno, yo creo que no tiene el menor sentido de lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene lo que estamos hablando, la coartación de la libertad, y entonces el personal médico que trata o no trata de ver que los pacientes tengan el mejor efecto posible, se están dando cuenta de que no es así y están llegando pacientes con problemas serios a los hospitales y en este momento incluso hay por ahí que incluso en una entrevista que me hicieron la semana pasada
que salió el lunes en un periódico, yo hice alusión a una entrevista, o más bien una disertación que estaba haciendo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en donde ella misma está diciendo en esa disertación, en esa ponencia, que el 80 o más de pacientes que están entrando en este momento a los hospitales de los Estados Unidos son pacientes vacunados. Bueno, ahí mismo, el mismo gobierno está diciendo, no sirve. Es una sustancia que se está aplicando y no sirve. Pero bueno, vámonos otra vez a nuestro país. Aquí en el país, los médicos tienen miedo y pavor de poder salir adelante. Por esa razón yo dije, hasta aquí ya esto no puede seguir, no puede continuar. Ya cambiamos de gobierno, supuestamente para un gobierno un poquito más abierto, y al final no sabemos si va a tener la apertura que los liberales quisiéramos que tuviera, pero bueno, en todo caso, con ciertas aperturas de decretos que han querido hacer, nadie en absoluto se ha pronunciado. Parece que el miedo continúa, no quiere la gente tener ningún problema con su máximo empleador, ya sea el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social. Entonces yo me digo, la verdad es que voy a hacerlo y voy a tomar la vacuna. Y fue la decisión de hacer la entrevista con este periódico, y a raíz de ahí, pues, casi todos los días estoy haciendo disertaciones y entrevistas en redes sociales, incluso en la radio, para poder llevar el mensaje a la gente, para poder decirle qué es lo que estoy viendo yo como profesional de la medicina, a diferencia de los demás, que nadie quiere hablar porque tienen miedo, porque trabajan todavía con el Seguro Social. Yo sí no trabajo con el Seguro Social y por lo tanto a mí no me importa y lo voy a decir y lo estoy diciendo. Si quieres comentamos algo de lo que me está sucediendo en mi práctica privada o lo vemos en un momento. Sí, me parecería interesante para que no se nos extienda mucho, que usted nos haga un resumen de lo que usted le comentó a Diario Extra sobre, me parece que eran efectos secundarios que usted ha observado entre sus pacientes debido a las inoculaciones estas. Y lo otro que le quería preguntar, ¿usted cree que sea posible que se establezca un debate médico-científico de verdad donde no sea nada más la voz de las farmacéuticas y de los amigos de las restricciones y todas estas cosas sin sentido que han ocurrido en los últimos años, sino que hayan varias versiones para que podamos por lo menos tener dos puntos de vista que sean distintos? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que la mayor cantidad de gente que estuvo en contra del decreto de eliminar el uso obligatorio de mascarillas y que todavía los veo incluso manejando con mascarilla en el carro, aunque vayan solos, son precisamente las personas que se han puesto 13 hasta 4 dosis. Entonces yo digo, si le tienen tanta confianza a esta sustancia, ¿qué es el miedo que tienen? Cuéntenos qué opina al respecto y resúmanos entonces lo que usted le dijo a Diario Extra sobre los efectos secundarios que usted observó en esos pacientes. Bueno, imagínese, bueno, hay mucha tela que cortar en ese sentido. Imagínese que de la gente que está recibiendo 2, 3 y ahora hasta cuarta vacuna que ya anunciaron, que por cierto, según tengo entendido, un comentario que hicieron en uno de los medios de comunicación, el gobierno saliente de Carlos Alvarado dejó compradas ya las siguientes miles de dosis para aplicarlas con una cuarta dosis. O sea, no tiene ni el menor sentido lo que están haciendo. La gente se vacuna y tiene miedo de ser contagiada. Entonces, ¿para qué se vacunan? Entonces, ¿para qué están detrás de la pantalla esta que están haciendo si no le está dando, pero ni siquiera la mínima seguridad? Imagínense que existen dos medios en los cuales podemos hacer notificación los médicos de los efectos secundarios que se están obteniendo con este tipo de inoculaciones. Uno es el Notifacedra, que eso está aquí en Costa Rica, y el otro es el VAERS. El Notifacedra es un sitio donde uno puede introducir la casuística que está apareciendo después de la inoculación con cualquiera de las vacunas de
de las casas farmacéuticas que fabrican las vacunas. Es tan engorroso entrar a esta web, yo no sé cómo le llaman ustedes los informáticos, es tan engorroso que al final dice uno, la verdad es que no voy a meterme a perder tiempo porque ni siquiera puede entrar uno, o se cae el sistema o no lo notifican, y además no tenemos la certeza de que esto le estén contando a alguien para hacer algún estudio riguroso como se debe hacer. Eso en Costa Rica. El otro medio es el VAERS, que esto es ya un medio a nivel internacional que está manejado por el CDS de Estados Unidos, y en este sí uno se puede meter y puede incluso uno bajar la información de qué son los principales efectos secundarios que están sucediendo desde que se puso la primera aplicación de las vacunas. Yo me metí hace unos meses, un par de meses, y revisé y resulta que habían como 14 páginas a renglón corrido con una pica 8 de formato de letras, 14 páginas había más o menos, de efectos secundarios que se están notificando a través de todos los médicos del mundo que quieren y meten información, principalmente los de Estados Unidos, de los cuales habían casi 3 páginas completas de efectos secundarios de los problemas que están generando por la aplicación de las vacunas en lo que respecta a los ojos. Y entonces, a raíz de esto, comienzo yo a darme cuenta que en mi práctica privada están llegando en los últimos 2 o 3 meses aproximadamente 2 o 3 pacientes por día con problemas secundarios en los ojos, y el común denominador de todos estos pacientes es que se han aplicado la tercera dosis de vacuna en los anteriores 6 meses. ¿Qué es lo que me lleva a decir esto? Bueno, lo que me lleva a decir es que la casuística ha aumentado exponencialmente desde que se está aplicando sobre todo la tercera dosis. Y esto lo puedo decir con certeza debido a que yo conozco los pacientes que me están llegando, y son pacientes, y sobre todo la mayoría de ellos, porque llegan de todo rango de edad, desde 22 años hasta 75 años de edad. Pero la mayoría de ellos son pacientes sanos, visualmente hablando. Son pacientes que no han tenido ningún problema visual y basta que se aplique la segunda y tercera dosis para que comiencen con problemas y problemas serios. He visto, y esta declaración se la di al periódico Extra el otro día, he visto pacientes que van desde el rango de inflamaciones en el nervio óptico, neuritis ópticas. Algunos de ellos han tenido una disminución importante de la agudeza visual, incluso hasta pérdida de un 60-70% de la agudeza visual, que he tenido pues que darles tratamiento con antiinflamatorios en una forma muy fuerte para que disminuya, y gracias a Dios pues he logrado sacar adelante por lo menos los que me han llegado. También he visto pacientes que han llegado con hemorragias porque la tendencia es a producir ruptura de los vasos capilares. Han llegado con hemorragias tanto en la parte externa del ojo como en la parte interna, en la parte de la retina, que es la más grave de todas. Y he visto también trombosis de la arteria central de la retina, que esto en algunos casos ha llegado a tener un peligro inminente de pérdida abrupta de la visión. Evidentemente, pues hemos tenido que tratarlos con anticoagulantes, incluso algunos hemos tenido que llevarlos más allá a utilizar una combinación de anticoagulantes con cortisona para disminuir a dosis altas la inflamación. Otros pacientes han desarrollado unas enfermedades en los vasos o en las arterias que van cerca de los ojos, han desarrollado arteritis temporal, que es una enfermedad que principalmente se da en problemas de tipo inmunológico. Pues lo estamos viendo en pacientes que no han tenido nunca un problema inmunológico en su vida y ahora están desarrollando. He tenido pacientes jóvenes, pacientes de 23, 24 años, con inflamaciones de neuritis ópticas recurrentes, porque se le quita y luego le vuelve otra vez, y todos vienen con el problema de la aplicación de las vacunas.
Y lo más importante que he visto, y que es lo más, digámosle, dramático, es ver como en los últimos meses he visto una enfermedad o una infección viral que se llama herpes zóster, que principalmente cuando uno ve a un paciente que desarrolla el herpes zóster de toda repetición, eh, tiene que pensar en que puede existir la posibilidad de que tenga esta persona un tumor que principalmente son malignos. Pero bueno, normalmente uno ve como oftalmólogo alrededor de 5 a 6 episodios de herpes zóster que involucra la cara, el ojo, etcétera, por año. Es muy raro verlo. Pues he visto en los últimos 6 meses, 4 a 6 meses, he visto 8 pacientes con herpes zóster y pacientes que no habían tenido ningún problema inmunológico y que no tienen, o hasta donde se puede saber, no tenían ningún problema de tipo de cáncer ni que le baje las defensas. Entonces, yo estoy haciendo una recopilación de datos en los pacientes míos y lo que estoy viendo es otra vez la misma casualidad, que se han aplicado la segunda y principalmente la tercera dosis. Y con esto aparecen con todas estas enfermedades. Entonces, pues, yo estoy poniendo esto en la palestra y estoy sacando a la luz pública algo que los demás colegas no se atreven a decirlo, porque como te digo, el 80% trabajan para la Caja de Seguro Social y lo que tienen miedo es de que perder el trabajo. Pues esto es principalmente lo que yo estoy viendo y esto es lo que yo quiero que la gente sepa que puede suceder y que está sucediendo. Ahora bien, para poder demostrar cuál es causa-efecto de una forma ya científica, habría que hacer un estudio en que se demuestre, ya sea casos controles o un estudio de un enmascarado, etcétera, que se demuestre cuál es la verdadera relación que existe entre la vacuna y estos efectos secundarios, que yo lo estoy viendo como casuística, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, resulta que tenemos en el Ministerio de Salud y en la Caja de Seguro Social, tenemos gente que está trabajando en eso. ¿Por qué no se han puesto? Si tienen 2 años de estar recibiendo estos pacientes y a todos les dicen que no es nada, no se preocupe, no es nada, esto es algo que va a ser pasajero y no le dicen al paciente la verdad de qué es lo que están teniendo. Máximo que están haciendo una tergiversación de los pacientes en cuanto al reporte de lo que tienen. El mismo Macaya, presidente ejecutivo saliente de la Caja de Seguro Social, después de tanta presión que le estuvimos dando en redes sociales, tuvo que decirlo y acceder a decir que todo lo que está entrando al hospital y que tiene un desenlace fatal, se le dice que es COVID. Aunque sea un accidente de tránsito, que tuvo un politraumatizado que falleció y le hicieron, resulta, un hisopado al cuerpo cuando ya estaba fallecido, salió positivo y entonces ahora resulta que murió de COVID. Eso es lo que están haciendo, es una tergiversación de toda la casuística para inflar los casos de COVID con respecto a las demás enfermedades. ¿Cómo es posible que en este momento ya lo que es la influenza A, la influenza B, los virus respiratorios iniciales, todo desaparecieron del mapa? O sea, ¿qué ha pasado para que una pandemia de COVID, en este momento, de un virus, SARS-CoV-2, haya hecho para que se desaparezcan todas las demás infecciones, todas las demás infestaciones de virales, etcétera? O sea, no es posible, eso no existe. Quiere decir que todo lo están metiendo al mismo saco para poder justificar la aplicación de estas vacunas, ¿verdad? Así que por ahí anda el asunto. Yo estoy levantando la voz, estoy diciendo qué es lo que estoy viendo y por lo tanto el otro día me llama un colega y me dice, mire, ¿cuál es la justificación científica para que usted esté diciendo esto? Y yo, mire, perdóneme, justificación científica es que yo me debo a los pacientes y yo estoy viendo esta casuística, lo que está pasando y cuál es la relación causa-efecto que estoy encontrando en mis pacientes. Si todos los médicos pudiéramos hacer esto libremente y entonces existiera una comisión del mismo colegio médico que comenzara a estudiar esto, el notipase era que si fuera más amigable y se pudiera hacer en una forma general,
tendríamos ya un reporte que los mismos epidemiólogos que están saliendo en estos días en la televisión, que no se han dado cuenta que su momento de fama ya pasó. O sea, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en lo que tienen que hacer y dejar de asustar a la gente. Lo que necesitamos es que realmente haya un permiso para que se pueda libremente estudiar esto y poder demostrar si existe o no existe la realidad causal, causa-efecto. Esto es lo que necesitamos. Mientras exista el, el miedo para poder decir y hacer estas declaraciones, vamos a ver muy pocos que vamos a sacar a la luz. Comenzando con que no se ha hecho absolutamente nada para poder esclarecer el por qué el contrato que hizo la compañía Pfizer con el gobierno de Costa Rica para suplirle estas vacunas sigue siendo un secreto de Estado. Esto debería revertirse ya. Esto debería, bajo la premisa de que la salud del país es primero, debería de eliminarse este secreto de Estado y que entonces divulguen por qué es que lo tienen escondido. Y que por ahí anda la procesión, Antonio. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Creo que su opinión ha sido muy aclaratoria para mí, porque usted entonces no está afirmando una relación entre una cosa y otra, sino que esto está afirmando que hay una casualidad de eventos, que los pacientes suyos han empezado a reportar eventos muy raros, poco frecuentes, a partir de aplicarse la segunda o tercera dosis de esta sustancia. Y usted lo que está pidiendo es que se investigue, que se pueda investigar la posible causa-efecto entre ambas. A mí me parece completamente científico, así como me parece científico cuestionar todas las medidas sanitarias que tuvimos durante 2 años de pandemia y, por supuesto, las pruebitas estas PCR, que son las que se han utilizado para diagnosticar a una persona. Esto de los enfermos asintomáticos son cosas nunca antes vistas que para mí no han tenido nunca el sentido del mundo. Ver qué pasó con la influenza, un virus que ha estado con nosotros por muchos años y ahora resulta que desapareció porque ya nadie le da influenza, que siempre ha traído complicaciones con la temporada de influenza, que es casualmente la época lluviosa en Costa Rica. Entonces, hay mucha tela que cortar, pero para no extendernos mucho en este tema, pasemos al siguiente tema de la entrevista, que tiene relación un poco con el primero. Porque usted me estaba comentando algo muy curioso, que muchos de los pacientes que usted ha visto han ido a la caja y le dicen no tienen nada. Yo el 16 de mayo estaba conmemorando el fallecimiento de mi papá, el que falleció en el 2018. Resulta que mi papá falleció de cáncer terminal, pero antes de fallecer, y él estuvo asistiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social y como 2 meses y medio antes de su fallecimiento, le habían diagnosticado constipación y le mandaron aceite de ricina. Eso fue lo que le recetaron de Levi's para tratarse su padecimiento. Yo empecé a ver los síntomas, yo no soy médico, pero yo dije, cansancio tan extremo, dormía mucho tiempo, no se recuperaba del malestar estomacal y al final tuve que convencerlo de que permitiera que le hiciéramos un TAC en la clínica privada. A partir de ese TAC fue que descubrimos múltiples tumores en varias partes del cuerpo y ya con eso ya pudo ingresar a la Caja Costarricense de Seguro Social, que lo tuvo ahí en una cama y en diagnósticos en realidad nunca avanzaron de manera óptima. La condición que él tenía era muy crítica como para empezar un tratamiento lo antes posible, pero nunca se comenzó el tratamiento. Y ya cuando lo mandaron a la casa porque le iban a empezar a dar la quimio, ya el segundo día falleció. He escuchado muchas historias similares de personas que han vivido por esto. Yo tuve que presentar un recurso de amparo para poder obligar a la caja a empezar a hacer algo por mi papá, porque lo tenían ahí sin hacerle absolutamente nada, a punta de burocracia, que un especialista lo tenía que ver y no llegaba porque estaba enfermo, porque había traspaso de poderes, porque era 1 de mayo, y resulta que hay especialistas que solo trabajan un día a la semana en un hospital determinado. Y así se llevan en esa historia un montón de pacientes que pagamos por una salud carísima. Estamos hablando que a los trabajadores nos rebajan un 10% aproximadamente del salario y al empresario le rebajan un 26% del salario del trabajador adicional. Es un montón de dinero
que no se está utilizando de la mejor forma. Y escuchamos el mito frecuente de que la Caja Costarricense de Seguro Social es el mejor sistema de salud del mundo porque aquí nadie se muere, pero eso es mentira. El trato deshumanizado de la Caja es una realidad. Hay personas que reciben citas, como en el caso de mi papá, cuando ya había fallecido, le empezaron a llegar notificaciones de que tenía que ir a... Tenía citas ya muerto, ¿verdad? Nosotros hasta regresamos todos los medicamentos para el cáncer porque no queríamos que se desperdiciaran y la caja le siguió mandando a los números de nosotros notificaciones para que fuera a citas cuando ya estaba enterrado. Para mí esto fue una situación indignante y me ha motivado a buscar alguna alternativa porque no puede ser que estemos condenados a aguantarnos, pagar ese montón de dinero. Cuesta mucho para muchas empresas, sobre todo las pequeñas, soportar las cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social y aún así, perdón por decirlo, pero el servicio de la Caja es una verdadera mierda. Es la mejor forma de resolverlo. Alguna gente tiene suerte y recibe atención a tiempo, pero otra gente no tiene esa suerte y termina muerta antes de recibir los exámenes que merita. Y muchas veces tenemos que pagar 2 veces por la salud, porque hay que pagar la salud pública que uno no puede recibir por el problema de listas de espera, y luego hay que ir a pagar a la medicina privada porque necesita uno a veces recurrir a los servicios de salud. ¿Qué podríamos hacer en Costa Rica para cambiar esta situación? Y bueno, ahí lo estoy viendo usted que tiene el partido Unión Liberal detrás, ¿verdad? ¿Qué proponen usted como médico y de su partido para cambiar este modelo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que para muchos es lo mejor del mundo y para otros es una verdadera pesadilla? Bueno, imagínense, comencemos por algo muy sencillo. En este momento solamente se habla de la vacunación cuando ya en el mundo existen antivirales. Si usted tiene un problema de H1N1, que dicho sea de paso, hace como 10 años fue la última epidemia fuerte de H1N1, que duró como 6 meses, y en 6 meses fallecieron aquí en Costa Rica alrededor de 9.000 personas de H1N1. Se inventó una vacuna que la aplicaron en México y resulta que murió más gente por la vacuna que por la misma H1N1. Resulta que después de esa vacuna, pues aparece un medicamento antiviral que soluciona el problema. Y entonces se aplica el medicamento y resulta que después de 5 días la persona ya no tiene ningún problema del virus. Es el Tamiflu. Resulta que el Tamiflu es hoy en día de uso normal en todos los hospitales en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos. Y no se oye hablar nada de la vacuna. En Costa Rica, bueno, en Costa Rica llevamos ya 2 años y medio de pandemia. En estos 2 años y medio han fallecido alrededor de 8.000 personas. Y si usted mide 6 meses con H1N1, con fallecimiento de 9.000 personas y 8.000 personas en 2 años y medio, usted puede saber cuál es peor, qué es más letal de las dos epidemias. Entonces, el resultado de esto, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? Bueno, hay un interés ya a nivel gubernamental, más bien por las farmacéuticas, es un interés ya económico de terminar de llenar la vacunación en la población. El, el mismo, el mismo laboratorio Pfizer sacó un medicamento que es antiviral que se llama Paxlovid. El Paxlovid resulta que en los primeros resultados, si se usa 3 veces al día durante 5 días, elimina en un 89% la posibilidad de morir en los casos graves. Y en los casos que no son graves, elimina el virus en el 88% de los casos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si sacan esto al mercado, se acaban las vacunas. Entonces, ¿para qué seguir inyectando a la gente de vacunas si ya tenemos el medicamento que mata el virus, lo elimina? El Paxlovid. También está la Merck que hizo el Molnupiravir,
etcétera. Ya cada una de las empresas ya tienen su antiviral. Eh, Existen también otros medios eh, para poder aliviar a los pacientes, que son los medios más baratos que existen, con medicamentos como la hidroxicloroquina, que bueno, al final estudios decían que no funcionaba y no fue un resultado favorable para utilizarlo. Lo comenzaron a utilizar en muchos países. Y el otro que es la ivermectina, que es un medicamento, que es un antibiótico que funciona como antiparasitario y resulta que tiene características antivirales. Y si la persona utiliza la ivermectina, como lo utilizaron en Ecuador, en Guayaquil, que se lo dieron a toda la población y se acabó la epidemia. Dejaron de morir las gentes que morían en las calles. Todo esto lo que nos lleva es a que han ido enrutando a la gente y enrutando a los países por razones ya económicas a que terminen de gastar este montón de dinero en las vacunas cuando existen los antivirales para poder utilizarlos ya. Y esto pararía ya de una sola vez, así como se detuvo la epidemia de la H1N1, podía detenerse la del SARS-CoV-2. Eh, bueno, en lo que respecta a la Caja de Seguro Social, yo he tenido pacientes y tengo muchos pacientes y sí me acuerdo de 6 casos específicos de pacientes que fueron a la Caja del Seguro Social a buscar ayuda porque se sentían mal, habían adquirido el virus. El virus existe, el SARS-CoV-2 es un virus que existe, o sea, nadie puede negar que no existe. La cosa es que eh, me han llamado estos pacientes y resulta que uno de ellos fue de las pocas personas que en la calle aquí en Costa Rica cayó porque producían hipoxemia y producían una disminución de la oxigenación cerebral, lo que le llamaban la hipoxemia feliz, y no se daban cuenta y de repente caían como muertos. Entonces llegaban a recogerlos con las escafandras blancas, porque no se sabía ni qué es lo que estaba pasando. Pues uno de estos pacientes es un paciente mío. Y es un paciente mío y además es amigo. Y me llama un día y me cuenta por teléfono que no podía ni hablar con aquella tos metálica que da la afección de los bronquios. Y me llama y me cuenta y me dice, mire doctor, casi sin poder hablar, fui a la clínica eh, de la Caja de Seguro Social y me mandaron para la casa con jarabe para la tos y un antihistamínico y un antialérgico. Y entonces me dijeron que si me sentía más mal, que regresara. Este paciente cayó en la calle. Entonces, donde yo lo escuché, de una vez hablé con los familiares y les dije, mire, aquí lo que hay que hacer es ya darle el tratamiento alternativo. Sobre todo en ese momento no habían las llamadas vacunas, no habían todavía entrado en acción. Y entonces, este paciente, al igual que 8 pacientes más que he tenido yo en mi clínica, con los medicamentos baratos con respecto a lo que se está gastando en meter un paciente a una unidad de cuidado intensivo, pues si hubieran podido evitar que todos esos pacientes, tratándolos con esos medicamentos baratos, que realmente no es rentable para las farmacéuticas, perfectamente podían haberse curado antes. Estos pacientes en 5 días con el tratamiento, utilizando ivermectina, utilizando cortisona, utilizando anticoagulantes, utilizando zinc, utilizando magnesio y también, evidentemente, con oxígeno, pues estos pacientes salieron adelante, habiendo estado graves que cayeron, que cayó en la calle. En 5 días no tenía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que el sistema de salud eh, con el colapso, que entre comillas, yo diría que es un colapso político que nos quisieron vender, porque se acuerda que pusieron hasta los furgones refrigerados para capturar esos miles de muertos que iban a haber de un solo tiro en los hospitales, que iban a... Lo cual no fue así. O sea, realmente, y las famosas 3.000 bolsas negras que iban a ocupar porque iban a traer más, que la gente iba a morir en las calles.
No sucedió eso. Entonces, con ese pretexto, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha dejado de dar tratamiento a toda la gran gama de enfermedades y sobre todo enfermedades crónicas que estaban, eh, a, a, que estaban causando la muerte a pacientes y que más de uno falleció precisamente por la mala atención que terminó incluso en un hospital y con el contagio dentro del hospital del virus SARS-CoV-2. Entonces, tenemos realmente un sistema colapsado, pero colapsado desde hace años. Es un sistema que realmente no sé por qué la gente le dice que es el mejor sistema del mundo, cuando lo que estamos viendo es que usted llega a pedir una cita para lo que fuera y le dice, sí, venga dentro de un año para ver si le damos una cita para dentro de 2 años. Y si usted quiere ir a tener una cita para una cirugía, ya hay más de 500 días de atraso para poder darle a usted una cita para una cirugía. O sea, esto se agravó con la epidemia del COVID y entonces en este momento no se está haciendo absolutamente nada y la gente está teniendo problemas más que por el COVID, por las enfermedades que dejaron de atenderse. Eh, nosotros, como liberales, y ya metiéndonos en el aspecto de la política, porque la única manera que podemos hacer para que este país cambie es metiéndose desde adentro. No hay otra forma. El sistema está hecho de tal forma que si no hacer los cambios estructurales desde las bases, no vas a poder mejorar el país. La infraestructura está atrasada a 30 años o 40 años, y no solo eso, sino también el servicio que se está dando en la Caja de Seguro Social es un servicio que es malo. Y es malo y tan malo que usted tiene que tener su seguro social al día y a la vez tiene que estar pagando seguros por fuera para poder ser atendido porque en la Caja de Seguro Social se muere solamente que llegue a un servicio de emergencias después de una emergencia grave que te van a atender ahí en el servicio de emergencias, si no, no te van a atender. Entonces, para poder cambiar el sistema, eh, ya desde el punto de vista político, lo que queremos hacer es un cambio del sistema, es un cambio completo. La Caja de Seguro Social debe de cambiar, no puede seguir en el servicio asistencialista que tiene porque no funciona. Vea, por ejemplo, cuando se ha hecho tercerización de servicios en las clínicas Copesaín y la otra clínica de Tibás, la de Pavas y la de Tibás, que se han tercerizado servicios, se ha dado un servicio mejor. La gente está contenta porque se atiende ahí mismo, incluso se han extendido los horarios de consulta, entonces la gente llega y acude y está feliz porque los están atendiendo, le están dando el servicio para el cual están pagando porque no es gratis. Están queriendo hacer parecer que es un servicio gratis que no es muy caro. Eh, el sistema de tercerización es un sistema que funciona y precisamente es lo que nosotros como liberales quisiéramos que se comenzara a hacer. Hay una reforma, nosotros promovemos 5 reformas, reforma de Estado, reforma económica, una reforma de educación, darle las escuelas eh, a los profesores como el sistema de Suecia y de Finlandia, que lo utilicen con libre elección escolar y compitan en la calle. Y el mismo sistema de darle las entidades, ya sea clínicas, EBAIS y hospitales, al personal de la salud, decirles, ustedes son responsables, son los dueños de esto y son los responsables para dar la atención y pónganlos a competir en la calle. Entonces, usted con libre elección médica y libre elección hospitalaria va a poner a correr a la gente que va a ser los dueños, van a ser los accionistas, que es el mismo personal de la salud, porque en otros lados que han escuchado este programa o este proyecto, lo que han dicho es que ustedes quieren privatizar la salud del país y no se puede privatizar las joyas de la abuela. Con ese puentecito que nos tienen el socialismo de hace 70 años, no se está haciendo absolutamente nada y el sistema es pésimo. Entonces, si usted agarra y la caja de seguro social se convierte en lo que es una caja de seguro social y con el presupuesto que tienen, que son más de 90.000 millones
al año que se está dando en asistencia de salud, que no se está verificando realmente cómo está funcionando, usted agarra y terceriza los servicios, pero lo que hace es privatizarlos, y privatizarlos dándoselos al personal de la salud que sabe cómo manejarlos. Y póngalos a competir en la calle con libre elección médica y libre elección hospitalaria. Y al final del año, cooperativas de este personal que van a manejar los EBAI, las clínicas y los hospitales, van a tener, incluso como todas las cooperativas, van a tener rendimientos, y si son rendimientos positivos, van a tener repartición de dividendos. Entonces lo manejan como empresa privada, que es lo que tenemos que tener en mente, que tiene que terminar todas estas instituciones estatales, que es de todos y no es de nadie, gastando y malgastando dinero, tienen que terminar en dar un servicio que realmente atienda a lo que usted está pagando. Si usted paga por un servicio de salud, usted necesita que ese servicio se le dé. Entonces, es muy sencillo. Si usted llega a una clínica, si vive en Pavas, y llega a la clínica Pavas, y la clínica Pavas le dice, mire, es que no tengo cita, la cita la tengo para dentro de 2 semanas, entonces, en un periodo prudente de tiempo, si es más de una semana donde no le pueden satisfacer su necesidad, usted puede ir a la caja, al sistema de la caja de seguro social centralizado, y ellos le tienen que dar a usted el 80% para que usted vaya a la clínica privada que usted quiera, pagado el 80% como penalidad para la caja por no haberle dado el servicio. Entonces, usted pone a competir de esta forma todas las clínicas, todos los EBAIS y todos los hospitales, elimina las guardias, sino que pone turnos de 8 horas para que trabajen 24/7, porque usted llega en este momento a un hospital a las 7 de la noche, y ahí asustan porque solamente está funcionando los pacientes que están encamados y solamente funciona el servicio de emergencias. Pero usted pone el hospital a funcionar 24/7, que si usted necesita un TAC de cerebro que no es de emergencia, va, lo solicita y dice, sí, mire, venga mañana porque en un sistema centralizado de citas, le dice, sí, venga mañana porque tenemos campo en el Hospital Calderón Guardia, aunque usted sea del Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia le va a dar el servicio del TAC de cerebro mañana a las 2 de la mañana. Usted va, usted va y atiende. Eso es atención. Y si no se lo pueden dar, sencillamente, la caja de seguro social le paga a usted el 80% y con un voucher vaya usted a la clínica y esa clínica le cobra la caja. Y después la caja le cobra como penalidad al ente o a la entidad o a la clínica o al hospital, le cobra como penalidad ese 80% porque se lo descuenta del pago que tiene que darle. Esto es muy sencillo, ponga a competir a la gente. La libertad de escogencia y libre competencia es lo que va a sacar este país adelante. Si no, esto va a seguir igual y nunca va a cambiar. Definitivamente necesitamos empezar a evaluar cambios porque no podemos seguir en la forma en la que estamos. El servicio actual de la caja es realmente malo. Las citas, estamos hablando que algunas personas las reciben 2 o 3 años después de que ya fallecieron o después de que sufrieron una enfermedad muy grave, no en el momento correcto. Y me parece que cualquier cambio debe ser evaluado y puesto en práctica, porque no vale la pena defender un modelo como el que tenemos ahorita. Yo pienso que otro problema que tiene el modelo actual de la Caja Costarricense de Seguro Social es que además del SEM, el seguro de enfermedad y maternidad y las pensiones, involucra otros rubros que tienen que ver con, por ejemplo, un aporte al Banco Popular, un banco que ya está establecido y le sigue robando dinero a los trabajadores, un aporte al INA, el FODESAF, ¿verdad? Otras ayudas sociales obligatorias, caridad con el dinero ajeno. Y lo que necesitamos es permitir que la gente produzca, que la gente trabaje y que la gente pueda acceder a una salud de buena calidad, pero en el momento que la necesita, no 2 o 3 años después. Hacer algunas reformas permitiría eliminar los costos de operación de las pequeñas y grandes empresas, generar más empleo y al mismo tiempo la competencia de los servicios médicos permitiría entonces que aquellos centros médicos o aquellos médicos que no trabajen de una manera competitiva, pues queden fuera por las reglas del mercado.
los que le pongan más ganas, más bonito sacar a los pacientes y darles un buen servicio, esos serán los que se verían beneficiados por un modelo como el que usted propone. Me parece muy interesante la propuesta y creo que sería bueno seguir adelante con la misma. Aquí en Navarra de Toño nos encantaría darle más espacio a este tipo de propuestas para que la gente las pueda escuchar y conocer y discutirlas para poderlas llevar, tal vez incluso yo sé que Unión Liberal no sacó diputados, pero nada impide llevar esas propuestas al plenario, ¿verdad? Por iniciativa popular. Entonces, ahí está todo el terreno para que empecemos a caminar en ese sentido. Y ya para terminar esta entrevista y aprovechando, dándole las gracias por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros, me gustaría que nos diera un análisis breve de menos de 5 minutos de qué fue lo que pasó con Unión Liberal en las elecciones nacionales pasadas, ¿verdad? Sobre todo con ese Malabasi, que fue uno de los candidatos más antiliberales que algunos llegamos a conocer con su postura a favor de la vacunación obligatoria, que ya cambió cuando el daño estaba hecho, cuando ya era demasiado tarde. ¿Y qué le espera a Unión Liberal ahora en el futuro? ¿Qué es lo que pretenden hacer después de ese resultado? ¿Cómo se lo toman y cuáles son los retos a futuro? Sí, gracias, Antonio. Eh, Precisamente, el Partido Unión Liberal nuevo, es un partido que cuando comenzó la contienda electoral, prácticamente nosotros arrancamos en el último día de inscripción fue que nosotros nos constituimos como partido aprobado y reconocido para poder entrar en la contienda electoral. O sea, quiere decir que en febrero teníamos apenas 6 meses de haber nacido como partido político. Antes lo que tuvimos fue un, un periodo muy largo, 1 año y pico, de hacer todas las asambleas y toda la conformación de la estructura del partido, la estructura política del partido. Entonces, pues nos pasó lo que tenía que pasarnos. Un partido nuevo que estuvimos ocupados, mientras todos los demás ya estaban haciendo proselitismo, nosotros estuvimos ocupados en terminar de hacer la estructura del partido, que ya en ese momento estaba completa, ya está llena la estructura del partido. Pero bueno, era, era un sueño el poder llegar y tener diputados liberales en la Asamblea, pero con 5 meses de haber sido reconocidos como partido. Primero, llegar tarde a la posible financiación por parte de patrocinadores. Cuando llegábamos a hablar con alguien, dice, no, es que ya estoy apoyando a fulano, ya estoy apoyando a sultano. O sea, cuando llegamos nosotros ya llegamos tarde. Aún así, hicimos lo posible por hacer todo el proselitismo que hicimos, pues, y valiéndonos de lo que tenemos a mano, que es las redes sociales. Entonces, todo lo hicimos a través de redes sociales. Prácticamente nada pudimos acceder a lo que era la publicidad en medios masivos de publicidad, porque no teníamos dinero. Y primero, no teníamos dinero y más bien somos partícipes de la eliminación de la deuda política. Eh, no podíamos acceder a ningún dinero de nadie porque todos estaban ya enfilados. A 3 o 4 meses antes de las elecciones ya todo el mundo había repartido las platas que tenían para apoyar como patrocinadores. Entonces, pues lo que nos queda de aliciente es que a pesar de todo lo que nos pasó, pudimos tener el 0.3% del electorado. O sea, hubo 60,000 personas que votaron por nuestro partido. Puede, si nos ponemos a ver que hubo votaciones de 500,000 personas, 60,000 personas por un partido que nadie conoce, que no nos habíamos dado a conocer porque nadie sabía que existíamos. Y dicho sea de paso, somos el único y fuimos el único partido liberal, real, liberal clásico del país. Somos el único partido que vamos por el rumbo de derecha, si querés hablar de derecha e izquierda, porque los demás todos son centro derecha, son centro o centro izquierda, incluso hasta izquierda. De los 25 partidos fuimos el único que teníamos la meta de enrumbar el barco hacia la derecha, que no siguiera con el socialismo de 70 años que nos lleva al país en la miseria a que estamos llevando, a que nos está llevando. Pero bueno, la idea y la lección de todo esto es que precisamente a partir de ahora tenemos ya un nuevo rumbo, ya tenemos la estructura, entonces el tiempo que necesitamos ahora para poder
o que necesitaríamos para poder hacer la estructura, lo vamos a utilizar para difundir nuestro mensaje. Es un mensaje de llegarle a la población, a toda la población del país, incluso todos los que votaron y los que no votaron, que fue la mayoría de la gente, 40, 50% de abstencionismo, incluso hasta 60% en algunos lados, llevarles el mensaje del liberalismo, de que queremos un Estado pequeño, un gobierno limitado y un libre mercado. Eso es lo que queremos para el país, que pueda existir la competencia, que el gobierno no entorpezca a la gente, no le ponga trabas para que puedan emprender, que la Caja del Seguro Social deje de estar persiguiendo a los trabajadores independientes. Por Dios, que tras de que está la situación difícil, está haciendo lo más difícil para que dejen de poder emprender. Pues eso es lo que queremos nosotros, que haya mejoría. Queremos cambiar el sistema, queremos cambiar el rumbo del país. Entonces, con el partido en este momento en manos de outsiders, como soy yo, como son los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pues creemos que ya vamos a poder tener una nueva forma de poder enrumbar el país hacia donde queremos que se enrumbe, que es que no haya miseria, que no haya repartición de miseria, que logremos subir a todas las clases y no bajar al de arriba para subir al de abajo. Que todos subamos, que logremos poder ser en algún momento un país que pueda ser reflejado o el reflejo como lo que es Singapur o lo que es Estonia. Estos países que incluso Estonia, que estuvo bajo la cortina de hierro en la Unión Soviética, hoy en día es un ejemplo de progreso y de libertad para poder emprender. Entonces, eso es lo que estamos buscando en Unión Liberal. Y por eso vamos ahora a hacer un nuevo relanzamiento del partido, ya con nuestra idea de cambiar el sistema para que pueda existir posibilidad de que el emprendedor salga adelante con facilidad y sin tener todas las ataduras que nos ponen los estados y los gobiernos. Bueno, me parece muy bien. A mí, de hecho, el mensaje inicial de Unión Liberal me gustó mucho. Yo fui colaborador del partido en su fundación, pero con el tiempo me separé, principalmente por el tema de Federico Malavasi, que para mí fue muy desacertado su planteamiento. Al final terminó hasta apoyando a José María Figueres, luego de que lo había clasificado como socialista. Además de eso, creo que hubieron problemas, algunos dijeron problemas en el enfoque de la campaña, porque el mensaje no llegó, digamos, a las personas más humildes de Costa Rica. Pues tenemos que entender que, aunque algunos aquí tenemos ideas liberales, el país tiene el chip socialista instaurado desde el modelo educativo, es decir, a la gente le cuesta cambiar ese paradigma y pensar diferente. Entonces es un trabajo arduo, pero aquí nosotros desde la Barra de Toño tenemos un enfoque similar. No somos un partido político ni pretendemos serlo, pero sí pretendemos difundir las ideas de la libertad. Entonces cuenten completamente con nuestro apoyo para difundir estas ideas y además de eso para llevar el mensaje de ustedes a más personas y hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros no tenemos intereses políticos, pero como usted dice, las cosas solo se pueden cambiar de adentro. Y nosotros aquí apoyaremos a todos los movimientos políticos que tiren el timón del barco hacia esa dirección. Porque sí tenemos claro que es difícil que un país cambie de un día para otro todo el sistema o la forma de pensar. Sabemos que hay personas que van a seguir defendiendo ideas de izquierda, pero por lo menos que el país empiece a recuperar un poco de libertad individual y económica que se ha perdido tanto en el socialismo, que haya mayor libertad y facilidad para emprender, no tener que depender tanto de un permiso de un burócrata, y además de eso, que podamos defender nuestra libertad y nuestra propiedad privada sin miedo alguno. No tenemos por qué estarle dando justificaciones a los políticos, a los burócratas, de que por qué tenemos cosas y qué es lo que tenemos. Es increíble cómo va avanzando todo al punto en el que nos han hecho creer que es malo tener cosas y no haberle explicado a un burócrata por qué las tenemos. Muchísimas gracias, Francisco Perdomo. Ya estamos llegando a la hora, entonces no sé si quiere darle un mensaje final a la audiencia. Para mí ha sido un gusto tenerlo por acá.
No, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por el espacio. Yo lo que estoy tratando de hacer es de concientizar a la gente de que sí existe opción, eh, de que tomen en cuenta de que lo que se necesita nada más es cambiar el chip socialista. Tenemos únicamente que pensar en que lo que importa es, en primer lugar, la libertad. En segundo lugar, la vida. Y en tercer lugar, la propiedad privada. Estos son lo que nosotros tenemos que proteger para poder salir adelante y la manera en que el país va a tener prosperidad es teniendo libre mercado, con Estado pequeño y con gobierno limitado. Muchísimas gracias por su mensaje. Ahí estaremos atentos, entonces espero contar con su presencia en el futuro en alguna entrevista. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión que se va a transmitir por diferido aquí en Navarra de Toño. No olviden, por favor, apoyarnos dándole me gusta o seguirnos en el Facebook como Navarra de Toño, en YouTube, en Twitter también estamos. Y además de eso, si es posible que colaboren con el proyecto, ya sea con aportes económicos o ofreciéndonos voluntariado para ayudarnos a hacer entrevistas en la calle, para ayudarnos a difundir ideas o hacer trabajos gráficos. Todo eso es bien recibido acá. Estamos trabajando por un país más libre y les damos muchas gracias por apoyarnos y vernos. Que tengan una buena noche y nos vemos en el próximo programa.